Muchos de ellos, decíamos, son personajes en vida y bueno, se mantuvieron una larga conversación o pudo mantener ese contacto directo el autor con ellos. De todos esos personajes en vida, ¿cuál es el que quizás se ha denotado más cariño por esta localidad? Se siente más churrianero que otro. ¿Existe entre ellos? Bueno, yo creo que los 6 o 7, no recuerdo exactamente, que he podido contactar con ellos, mujeres y hombres, yo creo que en todo, incluso Lo que sí hay que reconocer, y perdón, mi Cristóbal, es que algunos le han dado mucha más proyección que otros. Quiere decir, Gerald Brennan, por ejemplo, cuando escribía de sus vivencias, nombraba esta localidad y lo ha nombrado y hacía referencia. En sus memorias. Otros, pues prácticamente han pasado totalmente desapercibidos, ¿no? Claro, es lógico. Además, de forma un poco o un tanto personal, algunos de estos personajes, concretamente uno que no vive en Churriana, que es María Victoria Atencia, precisamente me comentaba en el salón de su casa, en presencia de mi mujer y de su marido Rafael León, una persona a la que también aprecio mucho, que ella de forma muy particular me hacía casi una confesión muy íntima delante de su marido y de mi mujer, que ella que con motivo de una enfermedad de su madre fue incluso concebida en Churriana, aunque nació en Málaga, y que me decía: Cristóbal, fíjate lo que Churriana significa para mí, que aún hoy, a veces, algunas noches, sueño con ella. A mí, la verdad, se me heló el corazón por lo gratificante de esa exclamación, que en un momento determinado, allí en la quietud, en la paz de su magnífico salón, vive frente al puerto, en el Paseo de la Farola, me confesaba esta mujer que es una de las grandes poetas o poetisas de la literatura actual o desde hace años ya en España, no solo en Andalucía. Muy bien, nos preguntamos si alguno de estos personajes ha recibido algún tipo de homenaje en esta localidad de Churriana, salvo que el que pueda hacer, por ejemplo, la publicación de un libro como este. Bueno, el personaje en este caso también muy entrañable que visité en Cerrado de Calderón es a Marjorie Grace Hutchison, o la señora baronesa. Que tiene una calle, ¿no? Ella, el padre tiene una calle, y ella precisamente preside una asociación cultural que desde hace años se ha creado en Churriana. Me parece creo que es de las pocas cosas que están surgiendo en Churriana últimamente a nivel cultural, muy positivo para Churriana, y que ella preside y que lleva el nombre de su padre, Chris Hutchison. Por otra parte, estos personajes no están incorporados o socialmente. ¿Existen calles en este municipio referente a ellos? Existe calles o algún tipo de referencia. Sobre los personajes de este libro solo existe uno, que es del padre de Marjorie, del Inglés del Cruce, como le recordamos cariñosamente, que va desde la plaza de la Higuereta hacia abajo, hacia lo que llamamos el cruce de Churriana. Continuamos en la sintonía de Radio Voz Málaga. Recuerden que estamos presentando esta mañana personajes en Churriana del Cristóbal Salazar Domínguez, el autor de este fenomenal libro que recopila la historia, la vida, los personajes que pasaron, y algunos se quedaron incluso en este territorio, en este barriada malagueña, antes pueblo, y que bueno, pues se recopila en un libro donde se incluyen 21 personajes. Cristóbal, ¿habría posibilidad o cabe la posibilidad de que este libro tuviera otro título? Quiere decir, se llamara Personajes de Churriana. ¿Existen tantos como para que lleguen al mismo número de personajes que pasaron por aquí? Bueno, es posible, es cuestión de ponerse en ello. Lo que pasa es que el título define en este caso a los 21 que vienen, que no han nacido en Churriana, y el otro, que sería personaje de Churriana, pues serían concretamente a los de aquí, que siempre... Y también a ver los ailos. El deportivo, sí. El de cultural también se destaca, y bueno, muchísimo. Sí. Y sabemos incluso que... cómo no, pintura con Diego Santos, Miguel Ángel Jiménez en deporte, en fin, por decir alguno, ¿no? Ahora
a grosso modo, de forma importante. Muy bien, supongo que habrá visto esta posibilidad. La posibilidad que se ha visto es que este supone, Cristóbal, la 10ª publicación, el 10º libro que ve la luz, pero que hay otros de camino, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, antes que nada también, antes que se me olvide, que la verdad que este es el libro número 10 y solo tengo a nivel de cientos o de miles los 4 primeros, uno sobre la historia de Churriana y luego 3 más de temas libres, como yo le llamo, como lógicamente con poemas a Churriana y cosas de Churriana, pero ya un poco más, no tan histórico. Quiere decir que estos 6 últimos está hecho en casa y como es lógico, si lo he podido hacer ha sido a la ayuda de mi mujer, como he dicho antes, que es diseñadora, y ella ha buscado medidas, letras, estilos, fotos, formatos, selección, en fin. La belleza en sí de estos 6 últimos libros radica mucho en ella. Y también pues hablar de la encuadernación, que es mi amigo Ernesto Granado, que es nuestro encuadernador particular, aunque encuaderna para todo el mundo. Y lo hemos hecho, pues prácticamente quien vea los libros estos creerá que está hecho en una imprenta, pero no, solo lo hemos hecho nosotros y además solo hay el original, uno de cada de los 6 últimos. Tenemos, como me has preguntado antes, en preparación, un libro que sería el número 11 sobre 2 eventos culturales que ya desaparecieron en Churriana, que para que las nuevas generaciones tengan constancia de ellos, que fue sobre el certamen de arte San Isidro Labrador de pintura y escultura que se inició en el 75 y estuvo tan solo unos años en la cónsula, y más tarde el del certamen de baile que llegó a ser internacional porque había años que en él pues participaron grupos de Rusia o de Argentina o incluso de España y también, como es lógico, el de Churriana. Muy bien, Cristóbal, con estas últimas publicaciones, con estos últimos libros, abandonado un poco la poesía, quizás, y se ha dedicado un poco más a contar la historia, lo que sucede a su alrededor. Sí, claro, y he dejado de pintar y en fin, estoy muy metido en la cosa de la literatura, pero vamos, que en todo lo que es las bellas artes, quiero decir que soy un aventurero, en este caso de las letras, no de las de cambio, sino de las que quedan impresas, porque no es para darle un poco de más importancia a la cosa, pero para quien no me conozca y diga, 10 libros tiene este ya escrito, sí, pero vamos, que mi cultura es muy pequeña, lo que pasa que el meterme en la cosa de la pintura y la literatura o la poesía me ha traído de momento pues el mucho caudal generoso, no solo cultural sino humano, que me ha dado, que me produce satisfacción porque, no sé, me parece que soy un poco mejor en cuanto a más humano, más saber captar las cosas, esas cosas que pasan desapercibidas para otras personas, según parece, y que yo las capto. Hay que recordar que también Cristóbal en su momento también nos hablaba de su persona o de sus aventuras por el mundo, ¿no? En un libro que también recopilaba sus experiencias. Lo digo porque, por ejemplo, en este libro se cuenta la experiencia de los demás, o trata de contar las experiencias de los demás, pero en su momento ya contó las suyas, ¿no? Sí, ¿Se ve reflejado quizá en alguno de los personajes? ¿Se parece en algo a alguno de los personajes que nos trae este libro? No creo, bueno, yo pienso que cada persona es un mundo, ese dicho es una realidad. Y bueno, aquí presentamos también ese libro que el título es No fue cosa un día, o 5 continentes, pero fue pequeños, modestos, humildes viajes que hice y que tiene el subtítulo de 5 continentes porque es verdad que pisé tierra de los 5 continentes, pero vamos, muy poquito, porque luego de hacerlo, de estar en el último en Oceanía, que fue Australia, la tierra de los canguros, me di cuenta de que no había visto nada, a pesar de haber tocado tierra en el 5º continente, porque la tierra, además de inmensa, es una belleza. Lástima que sea un poco degradada o un mucho por el ser humano, que creo que es el único animal que hay que la trata bastante mal y que me da la sensación, no por catastrofista, de que cada vez no solo la tratamos mejor, sino que no tenemos arreglo, que somos una auténtica calamidad. Muy bien, después de haber conocido estos personajes en Churriana, como es el título de este libro, si tuvieran que reencarnarse en algún personaje en un futuro, ¿a quién se gustaría, en qué personaje gustaría reencarnarse? O parecerse, o vivir dentro de ese personaje.
¿En cuál de ellos? Pues yo creo que en ninguno. El personaje, no sé si quizá porque sea muy egoísta, en este caso, claro, es que soy un ser humano, es lógico. Me gusta mi personaje, que no soy ningún personaje, soy un ciudadano más como otro cualquiera, en este caso que nací en este bendito lugar de Churriana y en el vivo, y bueno, y quisiera morir en él. Estoy contento como soy, que con mi forma de ser. Y claro, igual soy una calamidad, pero eso ya, como uno no se ve sus defectos y si alguna virtud que creo que pueda tener, entonces esas virtudes, aunque sea uno por el bien común propio, se la multiplica por mí. A lo mejor no que tengo una virtud y muchos defectos. Y yo estoy contento con lo que soy, como soy, y no envidio a nadie, y no me gustaría reencarnarme en nadie, porque yo soy un ser humano más, y todo ser humano, como esté donde esté, lleva en su interior, aunque sea en los rincones más recónditos de la tierra, estando allí un ser humano, allí está, o lleva dentro el odio y el amor, la mentira y la verdad, y como soy un ciudadano más, y además creo que desgraciadamente no tenemos remedio, pues odio, envidia, rencores, muerte y sinsabores, pues en mí también está. Suponemos que de todos estos personajes o inspirado en la vida de cada uno de ellos se aprenderá muchísimo, ¿no? Sí, lo que no ha vivido uno lo ha vivido el otro y yo creo que uno de los personajes más cultos, aunque Hemingway tenga el Premio Nobel de Literatura, ha sido para mí, que tuve el gusto de tratarlo, Julio Caro Baroja. Luego, pues mira, como es poeta, a nivel de sensibilidad, María Victoria Atencia, y bueno, también, no sé, tenemos a ese genio de la danza como es Joaquín Cortés, que vivió unos años en Calle Monsalve, o tenemos a nuestro querido y entrañable amigo Paco Pino, profesor, compositor de música, que incluso hace años pues tuvo la deferencia, yo le llamo locura, de hacer un paso doble. Y Vidal González, que afortunadamente vive en Churriana y es uno de los grandes logros de Churriana desaprovechado, investigador, arqueólogo, escultor, escritor, en fin, Vidal González es también una biblioteca andante. Muy bien, pues con personajes de Churriana nos quedamos y queremos cerrar este programa, no sin antes felicitar y dar las gracias a Cristóbal Salazar Domínguez, autor de este libro, también María José González, que es quien ha diseñado todo lo que él contiene. Sí, la verdad es que sin ella, pues ella fue incluso la que compró a su gusto y preparó todo el pequeño equipo informático que tenemos, en plan sin familiar, y la verdad con buenos resultados, tengo que decirlo. Que ella parte de todo esto y mucho más, porque incluso además que me anima, ¿no? Y me estimula, y cuento con ella para los momentos difíciles de qué hay que poner, qué hay que hacer, cómo diseñar, cómo, en fin. Pues seguimos contando y próximamente seguiremos hablando y analizando, porque a mí me gustaría quizás en una próxima cita, Cristóbal, analizar todos y cada uno de los personajes, poder en una cita más larga, con más tiempo por delante, ya saben que la radio, el tiempo es oro, tener la oportunidad de analizar uno a uno todos y cada uno de estos personajes según lo que ha podido vivir con ellos Cristóbal Salazar Domínguez. Sí, cómo no. Y por ejemplo en la grabación de Enrique Brisma, este pintor incluso malagueño, incluso internacional, muy conocido, me contaba en su finca La Noria, que está grabado, que incluso pasó unos días este gran escritor peruano, Mario Vargas Llosa, que incluso estuve viendo algo por aquí para poder haber comprado una finquita, parece que ha dado a vivir, o un poeta ya fallecido, José Ángel Valente, en fin, Churriana sigue siendo una atracción, sigue siendo gran desconocida y sigue siendo sobre todo gran desconocida para nosotros mismos los churrianeros. Una pregunta, Cristóbal, antes de finalizar, ¿Churriana va a más o va a menos? Lo digo por el desarrollo tremendo que está teniendo. Bueno, Churriana está yendo un poco más urbanísticamente, pero muy mal en cuanto a conservación. No sé si eso hay un precio que hay que pagar, pero no comprendo cómo tan necesitados que estamos de una casa de cultura, de una casa donde puede hacer archivo, museo, biblioteca, con esas casonas que aún quedan,
que se permita que se caigan, así vulgarmente, es que se permiten que se caigan y no tenemos sitio para que se pueda hacer en una de ellas lo que Churriana, por su historia y su fondo cultural y su mundo y su vida, pues tiene, porque muchos de estos personajes podrían legar una parte de su obra, y esto sería pues potenciar de forma definitiva la cultura que en este país, en esta región, en esta Málaga, en esta Churriana está aún tan abandonada.